Muy bien, ya casi terminamos esta serie de mensajes. Comenzamos, después de Abraham con Isaac y después ahora su hijo Jacob. Esta mañana llegamos al la última parte del capítulo 33. Capítulo 33, versículo 18 en adelante. Termino el capítulo 33 y todo el capítulo 34. Vamos a escuchar con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros.
Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones estaban muy adoloridos, todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podríamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, al acercarnos a tu palabra y leer una historia como esta, pasan un montón de preguntas por nuestra mente. Ayúdanos a verte en medio de esta tragedia. Ayúdanos a ver tu propósito a través de esta tragedia. Y al verte, amarte más, confiar más en ti, ser transformados por el poder de tu gracia. Danos ojos y oídos para verte, para escucharte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí viene de familia, era el título original, pero de última hora lo cambié. Así que quiero que tengan esto en mente. El título de este mensaje es Una tragedia con propósito. Y cuando escuchen lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, vamos a entender por qué le cambié el título. Una tragedia con propósito. ¿Cómo podemos explicar, cómo darle sentido nosotros a las cosas terribles que pasan en la vida? La historia de esta mañana nos narra una tragedia de dimensiones que a cualquiera de nosotros nos cuesta entender. Jacob regresa a la tierra de Canaán, donde vivían sus padres. Se encuentra con su hermano Esaú. Su hermano lo recibe bien. Ya estando en la tierra de Canaán, no en la casa de su hermano, porque no llega hasta allá, no llega a la casa de Esaú. Pero ya estando en Canaán, sucede algo horrible. Algo terrible le sucede a la familia. Una de las hijas de Jacob y Lea, Dina, un hombre abusa de ella. ¿Qué debemos pensar nosotros, los cristianos, acerca de una historia como esta? ¿No le había prometido Dios a Jacob protegerlo a donde quiera que fuera? ¿Qué pasó entonces? Mira, porque esta historia nos narra una situación horrible que trae un inmenso dolor a la víctima, a la familia de la víctima. Voy a hacer mi mejor intento para abordar este tema, no solo
No solo hablándonos al intelecto, no solamente diciendo, esta es la doctrina, la tomas o la dejas, sino de manera que veamos el cuidado y el amor de Dios por nosotros. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan? Hace unos capítulos, Jacob le dice a Raquel, es Dios quien te ha hecho estéril. Doctrinalmente hablando, Jacob tenía razón. Se trata de la soberanía de Dios. Es decir, que Dios decide todo lo que pasa en el mundo, que Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, Jacob lo hace de la peor manera. Y eso es lo que voy a tratar de evitar esta mañana. Lo que sí puedo decirles confiadamente es que no importa qué tan difícil, qué tan fea sea nuestra situación, la situación en la que estemos o la situación que atravesemos un día, Dios la usará para cumplir su propósito en nosotros. Y para ayudarnos a ver las cosas de esta manera, quiero que pensemos en 3 preguntas. ¿Ok? La pregunta número 1. ¿Qué de bueno puede salir de algo malo? ¿Qué de bueno puede salir de algo malo? Pregunta número 2, ¿se parece? Pero dice, ¿cómo? No qué. ¿Cómo puede algo bueno salir de lo malo? Y por último, voy a tratar de responder la pregunta del por qué. ¿Por qué puede algo bueno salir de lo malo? ¿Qué de bueno puede salir de algo malo? ¿Cómo algo bueno puede salir de lo malo? ¿Y por qué algo bueno puede salir de lo malo? Ok, primera pregunta. ¿Qué de bueno puede salir de algo malo? Al leer o al escuchar la historia, podemos identificar inmediatamente lo malo que sucede, ¿no? Dina, la hija de Jacob, y Lea tiene una experiencia horrible, traumática. El versículo 2 dice, cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza y se acostó con ella y la violó. Es un evento horrible, una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien. Ser dominado por la fuerza para hacer algo que no quiere. Probablemente nada se compara con esto. Al estar leyendo la historia, me preguntaba una y otra vez, ¿por qué Dios deja una historia como esta en la Biblia? Porque una historia tan gráfica, tan explícita. Es más, una historia que parece contraproducente para él. Porque unos capítulos atrás, Dios le había prometido a Jacob protegerlo a donde quiera que fuera. Y tan solo 2 capítulos adelante, nos encontramos con esta horrible historia. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Díganme si no es cierto, cuando sufrimos. ¿Dónde está Dios? Y hay ocasiones donde nosotros mismos somos los culpables de nuestro sufrimiento. Hacemos algo que no debimos haber hecho y terminamos pagando las consecuencias. Cuando eso sucede, cuando estamos conscientes de que estamos sufriendo por algo que nosotros hicimos, pues simplemente decimos, qué tonto, ¿no? Pero hay otras ocasiones en donde no hacemos nada para merecernos lo que nos está sucediendo. Y es el caso de Dina. Ella simplemente salió a buscar a las mujeres del lugar. Ella no tuvo la culpa de lo que le pasó. ¿Dónde está Dios? ¿No se suponía? ¿No se supone que Dios es un Dios bueno?
¿Por qué deja Él que pasen cosas horribles como estas? Todas estas preguntas pasan por nuestra mente y por nuestro corazón cuando sufrimos. Y a veces Dios nos da respuestas, pero otras veces no nos da la respuesta. ¿Qué debemos hacer los creyentes, los cristianos, además de pensar en estas preguntas? Ahora, yo sé que lo que voy a decir es más fácil decirlo que hacerlo. Pero una de las primeras cosas que debemos hacer es recordar que tú y yo no somos Dios. Escucha, no está prohibido hacer este tipo de preguntas a Dios. De hecho, en la Biblia nos encontramos a un montón de personas que le hacen este tipo de preguntas. Vean los salmos. El Salmo 13, por ejemplo, dice lo siguiente en los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Y así como este salmo, hay un montón más, donde el salmista le cuestiona a Dios, levanta su puño contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Sin embargo, le sigue llamando Señor. Lo que esto nos enseña es que debemos acercarnos a Dios y a cuestionarlo, pero humildemente. Porque tú y yo no somos Dios. Eso significa que tú y yo no sabemos todas las cosas. Y porque nosotros no sabemos todas las cosas, y porque a nosotros no se nos puede ocurrir alguna buena razón para que algo malo suceda, no significa que no hay una. Simplemente, como no somos Dios, no sabemos. Pensemos en los cananeos. ¿Quiénes eran estas personas? Y tenemos aquí a este hombre Siquén. ¿Qué hace este hombre? Dice la historia que vio a Dina, la tomó por la fuerza y abusó de ella. Y aun cuando la historia dice que él terminó enamorándose de ella, en ningún momento la historia nos narra algo que diga que él está arrepentido de lo que hizo. Algo que nos dé una indicación que reconoce que lo que hizo estaba mal. No, simplemente le dice a su papá: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Ahora, estos son los dirigentes de la ciudad. Hamor, su hijo Siquén eran bien importantes, reconocidos en la ciudad. Estos son los dirigentes de la ciudad. Son personas que ven algo, les gusta, van y lo toman por la fuerza y humillan a quien sea necesario humillar para tenerlo. Cuando entran en negociaciones con los hijos de Jacob, les dicen: les conviene, sí, les conviene que nos casemos unos con otros, porque así ustedes podrán vivir entre nosotros, hacer negocios entre nosotros, comprar propiedades. Pero luego cuando van y hablan con los hombres de la ciudad, escuchen lo que les dicen: dejen que ellos, que estos hombres, la familia de Jacob, se establezcan entre nosotros. Porque así su ganado y sus propiedades y todo lo que tienen será nuestro. Estos son los cananeos. Este es el tipo de gente que rodea a la familia de Jacob en este punto. Jacob se había establecido a las afueras de la ciudad. Dina, de alguna manera, se siente atraída, o por lo menos tiene curiosidad, y se acerca a buscar a las mujeres de la ciudad. Y esto nos dice que es el comienzo de algo, que es simplemente cuestión de tiempo para que la familia comience a asimilar las prácticas de la cultura que la rodea.
Ahí tenemos ya a Jacob con 4 mujeres, ¿no? Abraham tuvo una esposa, se equivocó, ¿verdad? La esposa le da el consejo, porque no tienen hijos, acuéstate con mi sirvienta. Luego tenemos a Isaac, hasta donde sabemos, tiene solamente una mujer, pero tenemos a Jacob. Nada más es cuestión de tiempo para que Jacob y su familia se comiencen a aclimatar a la cultura que la rodea. La familia de Jacob necesita algo que la salve. Pero tristemente, y creo que no me van a dejar mentir, muchas veces tiene que pasar algo bien fuerte para detenernos. Tiene que pasar algo bien fuerte para hacernos evaluar nuestra vida, para que cambiemos. ¿A cuánto nos ha pasado? Y lo extraño o lo curioso es que aunque sabemos que esto es cierto, de que a menos que algo malo nos suceda, no vamos a cambiar. A menos de que algo malo le pase a alguien, no va a aprender la lección. A pesar de que sabemos eso, de que a menos de que algo así suceda, todavía nos queda un mal sabor de boca, ¿o poco no? Un sabor amargo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que aprender por las malas? Y nos cuesta creer que un Dios que actúa así sea un Dios bueno. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas para que podamos aprender algo? No puedo hacerlo de otra manera. Al final de cuentas es Dios quien lo permite. Dios envió a Jacob de regreso a Canaán. Y Dios tenía que saber lo que iba a suceder ahí. ¿Por qué? No, muchas veces nuevamente no vamos a encontrar respuesta. Pero si algo nos enseña esta historia, es que siempre que nos pasa algo malo, hay algo peor de lo que Dios nos quiere salvar. Dios está preservando a su pueblo, está cuidando a Jacob, pero lo hace de una manera que tanto Jacob como su familia, como el pueblo, este es el nacimiento del pueblo de Dios, pueda aprender algo de ello. Ahora, yo sé que todavía hay dudas, todavía nos cuesta aceptar algo como esto. En un momento voy a abordar lo que creo que es el mayor impedimento para aceptarlo, pero antes de esto quiero responder la segunda pregunta. Vean, a través de esta tragedia, Dios salva a su pueblo. ¿Qué de bueno puede salir de algo malo? Dios separa a su pueblo de los cananeos. Pero ¿cómo puede algo bueno salir de lo malo? Bueno, hay algo que sucede en el pasaje, o tal vez debería decir que no sucede en el pasaje. Vemos nuevamente a un Jacob que se muestra pasivo, a un Jacob que no hace nada, es más, un Jacob que tiene miedo. Escuchen el versículo 30. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia. Son los hijos de Jacob quienes actúan. Y es verdad, lo hacen con engaños. Le dicen a Siquén y a su padre que sí dejarán que su hermana se case con él, pero con una condición. Con la condición de que se circunciden no solamente ellos, él y su papá, sino todos los hombres de la ciudad, pero eso es una trampa. Y cuando los hombres todavía se están recuperando de la cirugía, están todos adoloridos, van 2 de los hijos de Jacob y asesinan a todos los hombres. Luego llegan el resto de los hermanos y se quedan con todo lo que había en la ciudad. Y vean, por medio de esta acción,
surge una división bien marcada entre la familia de Jacob y los cananeos. Jacob lo dice en el versículo que acabo de leer: me han provocado un problema muy serio. Ahora otros van a querer matarme a mí y a mi familia. Por esa acción hay enemistad entre la familia de Jacob, entre el pueblo de Dios y los cananeos. Y aunque no lo crean, esa enemistad es algo bueno. A través de esa tragedia, Dios obra para separar a su pueblo de los cananeos. Siquén y Hamor, vamos a llamarle así, son los representantes de los cananeos. ¿Y quiénes son estos cananeos? Son personas horribles, son personas que ven algo y lo toman por la fuerza, humillando a quien tengan que humillar para conseguirlo. A través de esta tragedia, Dios evita que su pueblo se vuelva como ellos. Escuchen, lo malo en la historia no es solo lo que le pasa a Dina personalmente. Desde cierto ángulo, desde cierta perspectiva, todo es malo en la historia. Prestemos atención a la reacción de Jacob. Él es el patriarca, él es el líder de la familia. Dios ha hablado con él personalmente. Dios lo bendijo. Pero vemos, aún así, vemos a un Jacob que no actúa por miedo. A un Jacob totalmente pasivo. Él debería ser quien proteja a la familia y no lo hace. Veamos la reacción de sus hijos. Sus hijos engañan y matan. Hacen justicia por sus propias manos. Es una venganza. Todo está premeditado. Tal vez algunos no veamos nada malo con esto. Me hicieron algo malo, le hicieron algo a mi familia, entonces va a la mía. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos dejarle la venganza a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay leyes que nos dan un balance que a lo mejor muchos no nos habríamos imaginado. En el libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 22, versículo 2, dice lo siguiente: si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Pero luego el versículo siguiente dice: si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte será considerada homicidio. Por fin, Dios, decídete. ¿Es homicidio o no si matamos al ladrón? ¿Por qué la diferencia? Bueno, vean, la Biblia no está condenando la defensa propia. Dios no me condena por defenderme, pero al mismo tiempo me está enseñando que yo no debo tomar venganza. ¿No? Si alguien me está atacando en este momento, puedo defenderme. Pero no puedo ir mañana a buscarlo y atacarlo, porque esa es una venganza. De hecho, citando el Antiguo Testamento, citando el libro de Deuteronomio, Pablo escribe en Romanos 12, versículo 19, no tomen venganza, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que podemos ver lo siguiente: ¿cómo algo malo puede salir, cómo algo bueno, puede salir de lo malo? Así, Dios usa la maldad de los cananeos, su propia maldad, para acabar con ellos. Ellos abusan de una mujer inocente y sus hermanos, los hermanos de esta mujer, se vengan. Dios usa la maldad de los cananeos para acabar con ellos. Dios obra a pesar de la pasividad, de la inactividad de Jacob, y usa el pecado de sus hijos para proteger a su pueblo. Así es como algo bueno puede salir de lo malo. Dios dirige el mundo.
Todo lo que pasa en el mundo, cada detalle de nuestras vidas está en sus manos. Ahora, si esto es verdad, ¿puedes decir honestamente que tu vida refleja esto? ¿Puedes decir honestamente que confías ciegamente en que Dios dirige el mundo, que Dios dirige tu vida? Y aquí están unas preguntas que te pueden ayudar a darte cuenta si es realidad o no. ¿Qué es lo último que piensas al dormir? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Puedes dejar de preocuparte? ¿Puedes dejar de pensar todo el tiempo en tu trabajo? ¿Puedes dejar de pensar en el futuro? ¿Puedes dejar de pensar en tu soledad? Todas estas cosas son un reflejo de lo que funcionalmente creemos. ¿Creemos realmente en un Dios que es bueno, sabio y poderoso? ¿O creemos que a Dios se le escapan detalles? Que quizá Dios tiene buenas intenciones, pero no tiene el poder para ayudarnos, para hacer algo al respecto. O que se tiene el poder, pero no tiene las intenciones, o no tiene ni una ni la otra. Porque estamos frustrados, cansados, llenos de ansiedad, de estrés. Muy bien, ya vimos que algo bueno puede salir de lo malo. Y ya vimos cómo algo bueno puede salir de lo malo. La última pregunta que nos queda por responder es ¿por qué? ¿Por qué puede algo bueno salir de lo malo? Y antes de responder esta pregunta, sé que muy probablemente todavía hay algo que nos molesta a muchos. Y es algo que si no abordo, es probable que nada de lo que he dicho hasta ahora tenga valor o tenga sentido para muchos. Así que primero voy a abordar esto. Es más, de hecho esto que voy a abordar está directamente ligado con la razón, el por qué algo bueno puede salir de lo malo. Para muchas personas, fuera y dentro de la iglesia, escuchar a alguien más decir que Dios usa una tragedia tan horrible como esta para traer un bien, suena insensible. Pareciera que Dios está haciendo un bien, sí, pero a costa de la tragedia de alguien más. Pareciera, pues no sé, este dicho que tenemos, ¿no? Como todo se vale, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Es eso lo que está sucediendo? Para muchos esto puede venir a nuestra mente. ¿Cómo Dios obra de esta manera? ¿Por qué usar algo tan horrible, algo tan terrible como esto para traer un bien? ¿No está haciendo Dios injusto al hacer eso? Porque si Dios es Dios, Él es todopoderoso, ¿no convierte esto a Dios en un bully cósmico? ¿Quién puede con Él? ¿Quién le va a reclamar? ¿Quién le va a ganar a Dios? Nadie. Y saben, Dios sería injusto. Dios sería un bully todopoderoso si Él no hubiera atravesado lo mismo. Si Él no hubiera experimentado lo mismo. Escuchen, aunque no podemos entender por qué Dios obra de esta manera, lo único que no podemos decir es que Dios es o sea injusto. ¿Por qué? Porque Dios se ha tomado una cucharada de la misma
medicina que todos nosotros experimentamos en la vida. Pero piénselo, Él es Dios. Él no tiene que hacerlo, no tenía que hacerlo, pero lo hizo. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo es Dios y que Él se acercó a nosotros, que Él se encarnó y que siendo inocente fue tratado como el peor de los criminales. Fue abusado hasta la muerte. ¿Para qué? Para traer el mayor de los bienes, para traernos salvación a quienes menos lo merecíamos. Si alguien podía hacer algo para aliviar su sufrimiento, si alguien podía hacer algo para salir de la prueba, para aplastar a sus enemigos, era Él. Él es el Dios que creó todas las cosas. Con el poder de su palabra, Él podría haber hecho esto. Decir una palabra y acabar con sus enemigos. Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, y muchos se burlaban de Él, Él simplemente dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos enseña dos cosas. Uno, que Dios no es injusto. Y dos, nos enseña, esta es la razón por la que algo bueno puede salir de lo malo. Creer que Jesús murió por nosotros es aceptar que somos peores de lo que creemos. Él murió por nuestros pecados. Nuestros pecados no eran así. Por eso Él murió. Por eso Dios tuvo que morir para perdonarnos. Pero esta salvación, vean, viene a través de la muerte. Dios usó la peor de las tragedias, la muerte de la única persona verdaderamente inocente, para salvarnos. Y porque esto es verdad, algo bueno puede salir de lo malo. Solo porque esto es verdad, algo bueno puede salir de lo malo. Hay tragedias que destruyen las vidas de personas, que nos dejan incapacitados, paralizados, marcados de por vida, llenos de odio, de rencor, de resentimiento, buscando venganza, inseguros, con miedo a la defensiva. Pero porque la tragedia de Jesucristo es verdad, lo peor que nos pase en la vida puede y será usado por Dios para nuestro bienestar. Para nuestro bien. Eso es lo que Pablo escribió en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas incluyen las cosas buenas y las cosas malas. Pablo está diciendo, todas las cosas Dios las dispone para el bien de quienes lo aman. Dios va a utilizar lo peor que pases en tu vida para tu bien. Pero si dices, bueno, ¿y cómo puedo amar a un Dios que permite que pasen cosas horribles? Voltea a ver a Jesús. Jesús es el Dios que se encarnó para identificarse con nosotros, para sufrir con nosotros. Él es el único Dios que ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Y la muerte de Jesús en la cruz es una prueba de ello. Jesús es el único Dios que vivió el infierno para que tú y yo jamás lo vivamos. Para que jamás experimentemos el castigo eterno de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, fue abandonado por el Padre porque Él estaba cargando con nuestro pecado. Pero vean, porque Jesús no solamente se encarnó y murió, sino también resucitó. Ese mismo poder que lo levantó entre los muertos, que lo resucitó, es el mismo poder que nos va a sostener y que nos va a transformar de manera que la tragedia no tenga la última palabra en nuestra vida. No importa cuál tragedia, porque Jesús
murió y resucitó, esa tragedia no tiene la última palabra en nuestra vida. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana que sobrevivió a los campos de concentración nazi en el Holocausto. Ella y su familia fueron llevados a estos campos de concentración porque estaban escondiendo judíos, los estaban protegiendo. Y si no me equivoco, esta mujer, Corrie ten Boom, fue la única sobreviviente de su familia. Uno pensaría que después de eso, después de un trauma como esto, una persona jamás de los jamases podría llevar una vida normal. Pero una vez que Corrie ten Boom fue liberada, una de las cosas a las que dedicó su vida entera fue a hablar de, ¿qué creen?, del perdón. Y en una ocasión, esta mujer dijo, el perdón es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. No es común escuchar a personas decir esto. Y mucho menos escuchar a alguien que sufrió en los campos de concentración nazi decirlo. Porque alguien que sufrió terriblemente puede tener esta compostura, esta actitud en la vida. ¿Por qué no se llenó de amargura, de odio, de resentimiento, de miedo? Solamente si vemos y creemos en el inocente que murió para salvarnos a nosotros los culpables, entonces la tragedia, sea cual sea, no nos destruirá. Escuchen, no solo no nos va a destruir, sino que nos va a convertir en héroes como Corrie ten Boom. En personas que transforman el mundo. Una persona que estuvo en los campos de concentración hablándole a todo el mundo del perdón. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en el inocente que murió por ella, la culpable, para salvarla. ¿Quieres ser un héroe como Corrie ten Boom? Aférrate al inocente que murió para perdonar tus pecados. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, hablar del sufrimiento es un tema difícil y confiar en ti en medio de nuestro dolor quizá es aún más difícil porque podemos entender intelectualmente tu mensaje. Podemos entender intelectualmente la lógica detrás de ello. Pero a la hora de vivirlo, dudamos y nos cuesta terriblemente. Confiar en un Dios que en ocasiones permite que sucedan cosas terribles. Nos cuesta entender cómo eso puede resultar en nuestro bienestar. Así que ayúdenos a aferrarnos a la obra de Jesús que nos dice que es verdad. Que lo peor que nos suceda, tú lo puedes convertir en algo que nos transforme en héroes. No apartes tu vista de nosotros, Señor, y ayúdanos a no apartar nuestra vista de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.